ya hicimos estos dos componentes. Ahora viene la parte más divertida para mí, que es utilizarlos. Ahorita van a ver cómo se utilizan. Quiero aprovechar para agradecer a nuestro suscriptor José Magí, porque todo esto surgió de una solicitud que nos hizo. Entonces aquí estamos cumpliendo básicamente con lo que él nos pidió. Solamente quedaría pendiente un detalle que lo vamos a ver en otro tutorial, pero no lo vamos a dejar de ver 100%. Ahorita van a ver qué vamos a hacer. Entonces él básicamente nos dijo que si sería posible hacer muebles dinámicos para cambiar la altura, profundidad, altura de zócalos y colores. Entonces aquí ya vimos cómo cambiamos lo que es la altura principalmente. Para la profundidad pues pueden utilizar estas mismas instrucciones, pero solamente en el eje que aplique. Y finalmente lo de la altura de los zócalos. Esto en especial yo no lo utilizo mucho para lo que es la fabricación de algún mueble, pero me pareció interesante porque a veces queremos que la funcionalidad de estas secciones mantengan un estándar o dimensiones funcionales. Entonces me pareció original que ajustáramos en el zócalo, pero bueno, vamos a ver cómo podríamos aprovechar estos muebles que se crearon. Vamos a pensar que queremos pues amueblar una dimensión en particular. Voy a hacer una línea de 400, a ver si no es demasiado, y vamos a hacer una copia de estos módulos, o bueno, componentes, para utilizar las copias. Y esto los voy a dejar tantito como están. Entonces bueno, a mí lo que se me ocurrió para poder cumplir con el tutorial fue hacer pues un librero. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, nosotros lo que haríamos es escalar. Vamos a pensar que quiero escalar a una altura determinada. Para eso pues a lo mejor podría hacer yo una línea. Vamos a pensar que la altura que quiero que tenga esta parte sea de 1.60. Entonces yo lo único que hago es escalarlo y que llegue a esa parte, ¿no? Y vamos a pensar que quiero que esa modulación quede de 60 centímetros. Lo mismo, le damos a escalar y ya da 60 centímetros. O sea, aquí ya estoy teniendo un módulo con unas dimensiones específicas. Yo sugiero que para el tema de los entrepaños se llegue justamente a la altura tope sin el último entrepaño. A ver, vamos a ver aquí qué dimensiones nos dio. 30, pues está bien, esa la podría dejar así. Entonces, si queremos amueblar aquí con algún tipo de composición con estos módulos, pues bueno, nada más haríamos copias. Voy a hacer 2 copias, nada más. Y tendríamos esta sección. Ahora vamos a poner esto a la altura del mueble que consideré como mueble bajo. Y a su vez el mueble bajo lo voy a escalar. Y así puedo ir armando una gran cantidad de amueblado para mi librero. Dejo esto libre porque aquí a lo mejor voy a poner el techo del mueble. Y si quisiera ajustar por altura, esto se mantendría en el mismo estándar que quiero y únicamente se iría ajustando el zócalo si tuviéramos que ajustar un poquito más el techo. Entonces, para el techo de esta primera sección voy a trazar únicamente un rectángulo y le voy a dar 4 de espesor para que se mantenga sobre estos 4 que son los que se me van generando. Y pues para temas de fabricación yo lo único que haría aquí sería poner una boquilla, que pues eso lo podemos trazar
con mucha facilidad, y puedo hacer una boquilla nada más de 1 de espesor, y así podemos ir haciendo una composición muy al gusto. Me agrada también que estos módulos pues tendrían una gran versatilidad a la hora de estar ensamblando. Por ejemplo, si yo quiero hacer aquí un librero más, pues nada más le doy la altura. Ahorita lo voy a colocar, nada más que aprovecho porque esta funcionaría también con un costado. Por ejemplo, aquí puedo hacer una forma que me simule un costado. En fin, no la alcancé a cerrar, pero vamos modelando los costados. Bueno, básicamente lo que quería mostrarles es que la versatilidad de estos módulos. Y bueno, aquí ya su imaginación es el límite. Vamos generando, y en este caso con los dobles costados, y ya nada más vamos cerrando, vamos detallando con boquillas, ¿no? Y básicamente con esto ya demostramos cómo funciona el módulo. De todos modos, pues bueno, como les decía, la imaginación es el límite. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos ya agregar, se me ocurre, algún tipo de elemento. Como un escritorio. Entonces ya vieron que con este sistema de módulos, los cuales se pueden hacer a la medida que quieran, pueden realizar cualquier tipo de composición. Por último, lo que les quería comentar es que una de las razones por las que utilizo layers, además del orden, es que también se puede utilizar de muchas formas. Si ustedes utilizan para el motor de renderizado lo que es el V-Ray, pues recuerden que también sirve para aplicación de materiales. Por ejemplo, aquí vamos a darle 2 colores, no sé, vamos a poner un color que sea muy notorio, un rojo. Y si nos vamos a los materiales de SketchUp V-Ray, nada más le damos, por ejemplo aquí, aplicar por layer el material, y entonces si yo selecciono por ejemplo lo que fue el layer de entrepaños y le doy OK, únicamente se aplica el color a la sección que yo determino. Entonces pueden aplicar materiales por layer gracias a la interfaz de V-Ray para SketchUp, y esa es una forma en que a mí me parece más interesante ir aplicando los colores. También existe la modalidad de aplicar colores de manera dinámica en los componentes. Yo no le veo tanta practicidad, porque en el día a día ustedes van a querer hacer un render de esto, y bueno, se me hace más práctico que lo apliquemos de esta forma. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este tutorial. Probablemente por el tiempo que se llevó lo hagamos en secciones, entonces va a venir una versión completa de todo el tutorial, y a lo mejor también hacemos un playlist con 3 partes. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Recuerden suscribirse al canal. La participación de ustedes es sumamente importante. En este caso, la participación de José fue sumamente útil para crear este tutorial. La verdad es que yo no lo había considerado como tal cuando empezamos a hacer estos tutoriales. Pues bueno, gracias nuevamente, y probablemente anote algo en la descripción.